RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma nacional de la Red de Comunicación Regional RCR, red que comunica y que une al Perú. Hoy, 30 de diciembre del 2023, último sábado del año 2023, presentamos nuestra edición 350 de Perú 2030, una edición especial de fin de año con el balance crítico del acontecer político. El día de hoy vamos a tener en nuestra compañía a Manuel Bernales Alvarado, del equipo de Perú 2030, a Ricardo Vázquez Suyo, que nos iba a acompañar, también estaba programado, pero ha tenido un tratamiento médico que no ha podido superar. Esperamos que se restablezca pronto y se reincorpore nuevamente al equipo de Perú 2030. Como siempre, cada final de año acostumbramos a hacer el balance político correspondiente, como lo hemos hecho durante 7 años. Este es nuestro 7º balance del año que concluye el análisis político y siempre lo hemos hecho pues en compañía de nuestros invitados y del equipo de Perú 2030. Esta vez contamos con Manolo Bernales, que nos acompaña. Buenos días, Manolo, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz de acompañarles. Un saludo fraterno y mis mejores deseos para Ricardo, como ya tú lo has adelantado, y también en esta ocasión recordando a nuestro viejo colega y amigo Otoniel Velasco, a quien le deseamos lo mejor en estas circunstancias y en el año por venir. A la orden, maestro, adelante. Así es, Manolo, un saludo a nuestro querido amigo Otoniel Velasco, que nos acompañó también desde el inicio en el equipo de Perú 2030. Bueno, este año es un año que vamos a ver cómo lo calificamos, cómo lo caracterizamos, Manolo, porque se ha prestado a mil tipos de opiniones ya. Desde el gobierno, por supuesto, también ha hecho su propio intento. Y obviamente este año que termina coincide con el primer año del gobierno de Boluarte Otárola, ¿no? Porque en diciembre fue que se hizo el relevo en la presidencia de la República, ¿no? Y la presidenta Dina Boluarte ha hecho su presentación, Manolo, de balance del año 2023 y dice pues que es el año en el que ella ha logrado la estabilidad democrática que tanto necesitaba el país, se ha dicho. Y hoy día también Otárola, en una entrevista en radioprogramas del Perú, que en este momento se está realizando, ha señalado que también este año podríamos catalogarlo como el año de la estabilidad democrática, ¿no? Obviamente, esta estabilidad democrática, según la propia Presidenta de la República, se reduce a que ya no hay controversia con el legislativo, que ya no hay lo que ocurría antes, ¿no? Esta lucha entre ejecutivo y legislativo, que eso ya no existe, ¿no? Y todos sabemos que eso es cierto. Ha desaparecido la pugna entre el legislativo y el ejecutivo, y como todos saben, esto se ha producido porque hay una alianza de gobierno entre ambos poderes para lograr llegar
al 2026, porque ese es el objetivo central, ¿no? Ahora, Manolo, la pregunta que algunos nos hacemos es si el gobierno de Dina Boluarte es mucho mejor y ha superado al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Si ha sido un mejor gobierno que es el de su antecesor. ¿Qué te parece si entramos con esta primera pregunta, Manolo? Bueno, con mucho gusto al grano. A mí me parece bastante generosa la comparación, pero creo que hay evidencias de que en parte este gobierno es una continuidad de la alianza que llevó a Castillo al poder, porque si bien es cierto no hay evidencias o pruebas notariales, Cerrón y otros del partido, de su partido, más el Movadef, que hicieron el bloque junto con la actual presidente, que era la vicepresidente, muy entusiasta en este momento, continúan sin llegar a un final de muerte o de muerte política, me refiero, ¿verdad? No estoy hablando de violencia. En consecuencia, lo que yo veo es una combinación entre elementos que continúan con respecto al gobierno de Castillo y elementos nuevos. El elemento nuevo está dado por lo que tú has señalado muy bien al comienzo, y creo que eso es una evidencia y hay que afirmarnos siempre en las evidencias del acuerdo mutuo, de mutua coexistencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, y yo añadiría con un área de indefinición aún, en la cual se da una guerra a muerte, que es el Ministerio Público o Fiscalía, y fiscalías en todos los niveles, y en el Poder Judicial, aunque en este último aspecto del Poder Judicial todavía no se nota mucho, pero en los próximos días van a seguir saliendo más informaciones respecto a cómo se da esta lucha de intereses con el Poder Judicial. En síntesis, veo aspectos de continuidad y veo aspectos de cambio. Ahora, a la palabra cambio hay que quitarle, yo le quito toda connotación voluntarista, positiva, ética, etcétera. Simplemente en el sentido físico del término, no metafísico, sino en el sentido físico del término. Continuidad y cambio. Y la segunda idea, y con esto termino mi primera respuesta o comentario a tu pregunta, es que desde mi punto de vista la comparación debería ir más allá. Este año, ¿qué diferencias tiene respecto del periodo que se inició con la transición de gobierno, con el cambio de gobierno de PPK y el combo antifujimorista que le dio la victoria por pocos votos? Entonces, es ahí una segunda visión un poco más larga, en la cual yo diría que hay una palabra o una frase, perdón, que resume mi apreciación, y es que respecto de esta mirada de periodo de gobierno y de cambio de varios presidentes en todo este periodo, lo que se ha acentuado es desde el punto de vista político. No estoy hablando aquí en este momento de la economía, de la sociedad. Desde el punto de vista político es una desestructuración de la institucionalidad de la República, que venía desde la Constitución del 33, Constitución del 79 y Constitución del 93. Y eso es un asunto sumamente grave, probablemente en América, en toda América Latina, dejando de lado los golpes militares, encubiertos o no, dejando de lado ese aspecto, el Perú probablemente es el país que tiene una mayor desestructuración política porque no tiene partidos como antaño
y los partidos nuevos que existen están ligados o a fuerzas como Sendero Luminoso, que tiene su brazo político actuando, o a los delincuentes corruptos que operan a escala nacional, también internacional, por supuesto, y en distintos departamentos del país que aquí llamamos regiones. Ese sería mi primer comentario, Franz. No sé qué te parece. Bien, Manolo. Sin embargo, las comparaciones son odiosas, ¿no? Comparar el gobierno de Pedro Castillo y el gobierno de Dina Boluarte al año. Sin embargo, vamos a unos datos de las encuestadoras, Manolo, que nos permiten reflexionar sobre esta situación. Hay una reciente encuesta de Datum, ¿no?, que dice de que el personaje más negativo del 2023, han hecho una encuesta, ¿cuál es el personaje más negativo del 2023? Y quien ocupa el primer lugar es la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que alcanzó el 38%, ¿no? ¿Y quién le sigue, ¿no?, como el personaje más negativo detrás de Dina Boluarte? Pedro Castillo, ¿no? Y a continuación, en tercer lugar, está la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, ¿no?, también catalogada, ¿no?, en tercer lugar en el ranking como el personaje más negativo del 2023. Y vayamos a las encuestas recientes del IEP que ha publicado, ¿no? Bueno, la desaprobación de Dina Boluarte pues está en los suelos, ¿no? O sea, la aprobación, digo, porque la desaprobación pues es 84%, ¿no? Ha aumentado respecto a enero de este año, que era 71%, y comparativamente con Pedro Castillo, al término de su gobierno, tenía 24 de aprobación y 67 de desaprobación. O sea, Dina Boluarte está peor que Pedro Castillo, ¿no?, al finalizar el año de gobierno, ¿no? Esto me llamó la atención porque todo el mundo parece que hay un sentido común, entre comillas, de que Pedro Castillo pues era lo peor de lo peor, ¿no es cierto? Que nadie podría superarlo, pero acá Dina Boluarte lo está superando largamente, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esta situación? Mira, si me permites, yo no he hecho ninguna encuesta, simplemente tómalo con pinzas, porque yo trato de basarme en evidencias, pero la evidencia que puede estar detrás de esto, o sea, lo que puede estar detrás de esto, es el hecho de que mucha gente que apoyó a Castillo también la apoyaba a ella en las encuestas, ¿correcto? Porque ahí estaban juntos, eran dos caras de una misma moneda. Cuando ella se aleja, por todo lo que sabemos que trató de hacer Castillo y que tuvo su adecuada reacción en el sentido constitucional de la palabra, o sea, cuando se frustró su autogolpe, ella fue vista como traidora. Entonces, es posible y probable, si se hace un análisis con otras preguntas, que mucha de la gente que da esa respuesta no solamente tiene en cuenta factores objetivos, como la situación económica que ha ido empeorando, ¿verdad? Eso es otra evidencia, sino factores subjetivos, que no han sido puestos en encuestas, pero que para quienes analizamos estas cosas hace muchos años, no podemos dejar de ver que entre quienes apoyaron a Castillo, Cerrón, Boluarte, Movadef, quienes apoyaron a eso, obviamente tienen una inquina y una calificación de traidora que se expresó claramente en las movilizaciones violentas que llevaron a tener los muertos que ya sabemos y que siguen sin investigación. Esa es mi interpretación. Y tómalo como una hipótesis basada en el conocimiento y la experiencia que tenemos de las cosas.
En segundo lugar, el otro aspecto de la comparación, voy a decir algo sumamente duro, pero con todo respeto por el ser humano, por todos los seres humanos. Mientras exista políticamente Keiko Fujimori, seguirá siendo un pretexto para el antifujimorismo de distinta orientación, de distintas características, con el común denominador de antifujimorismo. El día que ella se vaya al Japón o desaparezca virtual y físicamente de la actividad política peruana, ese día veremos qué van a decir. Probablemente, como ha ocurrido antaño con el Partido Comunista y con el Partido Aprista, sigan siendo movidos por los sectores que los detestan, que los odian, como si estuvieran vigentes y vivientes. Ahí me quedo. Bien, pero veamos algunos hechos del balance de este año, que son importantes, que han marcado el año que termina. Un primer tema, importantísimo por cierto, ha sido el tema que entramos en recesión económica. Pues reconocido oficialmente por el gobierno, por el ministro de Economía. O sea, la recesión económica en el país existe, ¿no? Han dicho que el próximo año se va a recuperar, pero es un primer hecho que vamos a analizarlo, el impacto, porque el tema es de que la inestabilidad política, ¿no?, que existe en el país, y no como dice el gobierno que hay estabilidad política, hay una inestabilidad política muy fuerte en el país, producto de la crisis política, crisis de los partidos, etcétera, etcétera, ¿no?, que ha impactado pues en la economía. Y todos los organismos internacionales que ven los temas de lo que pasa en la economía del Perú dicen que el principal causante de la recesión económica es la inestabilidad política existente. El otro tema, ¿no?, que hay que indicar durante este año es el incremento de la inseguridad ciudadana, el crecimiento y desarrollo de las bandas, ¿no?, del crimen organizado, ¿no? Esto lo acaba de reconocer hace un momento el propio Premier. Ha reconocido que se ha incrementado y que estarían tomando medidas, pero ese es un hecho. O sea, no ha disminuido con este gobierno el tema de la criminalidad organizada y la inseguridad. El otro tema que también entró en discusión este año y entró en la escena es el tema de la inseguridad alimentaria. Y lo dice la propia FAO en sus informes que ha emitido, negado por el gobierno, obviamente, ¿no? O sea, la gente tiene problemas de alimentación. La gente está comiendo menos y está también, obviamente, algunos días no come, ¿no? Y también se come muy mal. Así es. Por el tipo de propaganda masiva para la comida chatarra. Si tú vas a cualquier de eso que se llama mall o centro comercial y haces una ligera apreciación, una tabla de frecuencias entre qué establecimientos ofrecen comida más o menos potable y qué establecimientos ofrecen comida chatarra, y la tabla de frecuencias, o sea, la respuesta de cuántos hacen A y cuántos hacen B, cuántos ofrecen más o menos buena comida y cuántos ofrecen mala comida, es una proporción de 9-1. Uh-huh. Es impresionante. Entonces aquí se está cultivando la mala calidad de la comida, la mala comida. En Lima y en provincias, por ejemplo, en lugares que yo conozco bien, que son zonas y de los que tengo información, zonas de selva alta, como han sido sustituidos los policultivos que existían, la migración, en fin, un combo, un complejo de circunstancias, la gente, en primer lugar, ya no tiene trabajo antiguo, ya no tiene una autoalimentación, ya no tiene sus chakras, ya no hay esa costumbre y están todos acostumbrados a tomar gaseosas y a comer harinas y aceites. Eso es básicamente la alimentación, y por eso tú ves muchísimas personas en la selva del Perú, que es
es grande y sobre todo en las partes altas donde ya está mayormente concentrada con población migrante de la sierra, tú vas a ver muchísimas personas que se les dice buchilones o buchizapas allá, quiere decir personas gordas, con el estómago y el vientre grandes, y eso en los niños. Entonces eso es para reafirmar y subrayar mucho más lo que tú estás diciendo con acierto. Adelante, por favor. Bien, otro elemento también del año fue el caso de la contrarreforma en el campo de la educación y en el campo de la reforma política, ¿no? Que también abrió todo un debate, sobre todo a fin de este año, por las normas que aprobó el Congreso de contrarreforma política. El otro hecho que también hay que tener en cuenta durante este año ha sido pues el haberse descubierto este andamiaje en la Fiscalía de la Nación, en coordinación con los congresistas en el Parlamento, ¿no? Para, obviamente, para la impunidad de muchos políticos que están encausados judicialmente, ¿no? Impunidad de los propios congresistas que también están encausados judicialmente, ¿no? A cambio de respaldo, ¿no? Del Congreso, ¿no? A la fiscal de la Nación, ¿no? Ese hecho también puso en cuestión todo el sistema político del país. El otro acontecimiento es el caso de la liberación de Alberto Fujimori, ¿no? Por obra y gracia del Tribunal Constitucional, que nos abrió un frente a nivel internacional, ¿no? Nos puso pues en el saco de los países que no tienen respeto pues por, ¿no?, los derechos humanos. Estos son, a mi modo de ver, los principales hechos que han ocurrido este año, ¿no?, y que han tenido una repercusión en toda la sociedad peruana, en todos los actores políticos, ¿no? Y las encuestas simplemente lo que hacen es registrar pues, ¿no?, este repudio del país a tanto el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación, porque también están las encuestas, a el Tribunal Constitucional, al gobierno de Otárola. Esta es la grave situación. Pero vayamos por partes, Manolo. Empecemos con el tema de la recesión económica, ¿no? ¿Por qué este año, ¿no?, por fin, digamos, la política impactó en la economía? Porque todos en los años anteriores decíamos, pues, la economía iba por una cuerda y la política por otra, ¿no? Y no se cruzaban. Eso es una propaganda. Pero lo que pasa este es que año, había un... pero este año, antes no hubo recesión económica, este año sí. Claro, porque había un colchón grande y las inversiones están siendo paradas, las inversiones no solamente grandes, sino las inversiones de los pequeños y medianos productores que producen bienes y servicios en el país. Lo que no te dicen las encuestas es cuántos peruanos quieren quedarse afuera, porque no hay encuestas sobre ellos. No te dicen cuántos peruanos quieren viajar exactamente, ese tema no se explora, pero eso está ocurriendo. Yo estoy en contacto con personas, amigas, varones y mujeres que están fuera del país, que las están viendo muy duras en Europa, en Ecuador o en México o en Canadá. No es fácil, pero que se han ido porque están hartos de esto y ya no soportaron más. Y no estoy hablando de gente que se va con sus capitales a esconderlos en las Bahamas o en Panamá. No. Gente de trabajo, Franz, gente como nosotros que vive casi día a día, que no tiene ni siquiera un colchón para un seguro apropiado y para pagar los altos costos de la medicina privada, y que tienen, por suerte, algunos una buena atención en el SIS o en el Seguro Social, pero eso es una ruleta. En síntesis, lo que ha venido ocurriendo es que ha habido
una merma del colchón económico que se había realizado durante muchos años. Eso es una evidencia, eso no es una opinión, eso es una evidencia, una merma, y que si uno no tiene producción, de la cual producción con mayor valor agregado para sacar de ahí impuestos y para sacar de ahí transacciones económicas privadas o el presupuesto de la República, no va a tener una mejoría, y eso ha ido empeorando. Y este año tenemos, por el manejo monetario y en parte fiscal financiero, pero el manejo monetario del Banco Central, tenemos también una paridad, o sea, una relación respecto al dólar que se considera estable, y la calificación de riesgo del país no se ha ido al suelo como en otros países, ni ha sido afectada como en el caso de Chile. Esos son elementos que hay que tener en cuenta. Y para citar a este señor que está hace años en el Banco Central de Reserva, señor Velarde, él ha subrayado algo que nosotros venimos ejemplificando con todo derecho, que la única inversión importante nueva inversión importante en los últimos 10 años en el Perú es Quellaveco, caso que, como tú sabes, yo conozco perfectamente, porque hemos sido partícipes de ese proceso de acuerdo. En síntesis, comparar con respecto a Castillo es correcto y es legítimo, mucha gente lo hace. Mi comparación va más atrás, donde se inician y se ponen en evidencia los procesos que hoy día están oscurecidos por esta lucha, que a través del resumen que has hecho se muestra en una versión predominante en algunos sectores de la vida política, de las ONGs y de los medios de prensa. Y otro hecho importante de las encuestas: aquí no tenemos ninguna auditoría de encuestas como existen en otros países, para no ir muy lejos, España. No existen auditorías de encuestas. Entonces, las encuestas se han convertido en una suerte de fuente de creencia, y difícilmente la gente analiza desde un punto de vista de estadística y de probabilidades el valor de esas encuestas. Te doy un pequeño ejemplo. Todo el mundo dice, bueno, que se vayan todos, hay que hacer los cambios, y se ha frustrado la reforma política, etcétera. Lo que no le preguntan a las personas, salvo que yo haya leído muy mal las encuestas, es: ¿qué estaría usted dispuesto a hacer para que se vayan todos? Entonces, lo único que se hace es, se recogen, se sistematizan en encuestas opiniones de algunos líderes de opinión, personales o institucionales. Y entonces se les pregunta, ¿qué opina usted de Keiko? ¿Qué opina usted de fulano? ¿Qué opina usted de Mengano? Tal cosa, pero no se le dice, ¿qué estaría usted dispuesto a hacer? Y la otra evidencia que tenemos por las manifestaciones y por entrevistas de radios como Red de Comunicación Regional y otras que no están parametradas a los sistemas financiados y establecidos de información pública, es que mucha gente no cree en nadie. Y ese es el problema de fondo. ¿Cómo se muestra esto? Permíteme señalar lo siguiente. Se muestra esto en las votaciones para elecciones de ejecutivo y legislativo. Y esto lo hemos demostrado a través de una ponencia muy importante hace 2 años con el doctor Luis Solari de la Fuente en el Grupo Internacional de Administración Pública, donde en síntesis este descreimiento, este hartazgo, no solamente de los votantes, sino de mucha gente que no cree en nadie y que está simplemente para vivir el día a día, para sobrevivir, se expresa en la votación. No más del 25, 26, digamos, apenas el 29% del padrón electoral vota. Quiere decir que 7 de cada 10 no votan. Y esa es una fuente de inestabilidad muy grande, porque te deja el asunto en manos de los operadores políticos, algunos decentes y la gran mayoría indecentes, de pajes a reyes. Ahora, al margen, Manolo, de que hayas observado el tema de las encuestas, ¿no? Hay varias encuestadoras en el país, pero todas coinciden prácticamente
en los resultados. O sea, no hay mayor diferencia, a menos que se hayan puesto de acuerdo entre todas para decir lo mismo, pero eso obviamente no es factible. Pero terminemos con el tema económico. El ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que va a relanzar la economía y planteó un plan que lo llamó Unidos, ¿no? Y ya anunció 25 medidas, ¿no? Para reactivar la economía del país, ¿no? Y ha dicho que la minería y la agroexportación serían la base de la recuperación, ¿no? Y estas medidas también van a las líneas de que llama a la protección de la cadena de pagos, el impulso sectorial y más inversión privada, ¿no? Algunos han afirmado de que la recesión económica puede ser menor si se fomentan nuevos proyectos mineros, ¿no? Y se indica que la industria extractiva no se va a ser afectada por la recesión. Bueno, pero la pregunta es, Manolo, si estas medidas lanzadas este fin de año, porque han sido a fines de noviembre, ¿no? Recién, va a permitir que la economía en el país el año 2024 efectivamente sea relanzada o supere el crecimiento, ¿no? Que creo que, no sé cuáles son los cálculos ahora de fin de año porque han ido variando, creo que es unos están en 0.5 y otros están en cifra negativa, ¿no? Pero tú crees ¿cómo ves las expectativas económicas en materia de superar esta recesión económica del país para el próximo 2024? Mira, dejando de lado lo que yo crea, tratando de seguir nuestra línea de basarnos en evidencias. Una parte importante, empiezo por lo negativo, digamos, ¿no? Lo que no es deseable que exista, pero ahí está. Una parte importante de la economía nacional es el ingreso de dinero por ilegalidades, que van desde el contrabando institucionalizado hace muchos años en todas nuestras fronteras, que es casi como que si no tuviésemos fronteras, porque la porosidad es tan alta que ya no son poros, no existe prácticamente. Uno, en Tumbes, en todos los departamentos fronterizos. Y lo que antes era algo completamente institucionalizado, que era en Puno, hoy día no solamente es Puno, es Madre de Dios, Ucayali, Loreto, hasta llegar a Tumbes en todo el arco. Y también seguramente por el mar sigue saliendo la cocaína. ¿Por dónde sale la cocaína? ¿Solamente en avión a Bolivia? No, todo el mundo sabe, y los especialistas saben, tanto civiles como militares y policías, que también salen por el Callao y salen por varios otros puertos. Entonces, ese componente es el componente ilegal de la economía que aporta una cantidad. Yo no me voy a atrever a decir ahorita el monto, pero conocemos a los especialistas y grupos, tanto nacionales como extranjeros, que dan aproximaciones que son importantes. Segundo, ¿qué es lo que ha permitido que el Perú todavía siga sobreviviendo? No es que se va a aprovechar la minería y la agroexportación como cosa nueva, ¿no? Eso ya está. Y en vez de que eso se haya apoyado, eso ha sido desmejorado. ¿Habría un rebote, como dicen, para el 2024? Eso ha sido desmejorado desde hace 5, 10 años, se ha ido desmejorando, excepto la parte de agricultura de exportación, que pese a todas las agresiones que ha tenido, ha continuado adelante, y a sus deficiencias también, por supuesto. Pero las inversiones mineras, algunas han seguido funcionando porque tenían su espacio para hacerlo, y también hay que decirlo, porque resulta a veces mejor seguir sobreviviendo como sea a tener que cerrar porque sale más costoso volver a empezar de nuevo. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué esto ocurre? ¿Porque no quieren invertir? ¿Porque no hay cadenas de valor? ¿Porque no hay gente que esté sirviendo a la agricultura, a la minería, con bienes y con servicios antes, durante y después del proceso productivo? No, eso existe. Eso existe. Lo que pasa es que hay una agresión política
de sectores ilegales y de sectores ultraizquierdistas, como se ha evidenciado muchas veces, y nadie quiere decir esto en voz completa. Esto es una evidencia, no es una opinión. Esto está evidenciado y está relacionado además a la corrupción de locales que, aunque no sean de ultraizquierda ni nada de eso, simplemente a río revuelto, ganancia de pescadores, les interesa la ilegalidad tanto de la actividad económica como el manejo de distritos y de provincias. Y una última reflexión. Muy bien. En todas las medidas que ha anunciado el gobierno, la parte de la dinamización de lo que se llama en economía el sector de la economía gubernamental, que básicamente es fiscal, financiera, crediticia y poca producción material, se va a seguir haciendo con el sistema Invierte P, que no es otra cosa que modificaciones del absurdo sistema de inversión pública existente. Si ya sabemos que para una sencilla inversión local eso puede demorar antes de que empiece 1 año o 2 años, ¿de dónde vamos a tener expectativa, probabilidad de que ese sistema funcione bien para una reactivación por el lado de la economía que maneja el sector público en sus 3 niveles de gobierno? En consecuencia, hay poca credibilidad por lo político, por lo cultural y por lo institucional, por esta desastrosa situación institucional pública y en gran parte privada también. No me refiero a los privados formales, me refiero a lo que no es. O sea, que no hay muchas expectativas, Manolo, para el 2024 en materia económica. Muy bien, Manolo, vamos a una breve pausa de la media hora en Perú 2030 y regresamos para ver otros temas de balance del año 2023. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Diciembre, mes del amor, mes de la paz, de la unión familiar, mes del Niño Jesús. En RCR, ya estamos en Navidad. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros. Sigamos con Perú 2030. Muy bien, regresamos con Perú 2030. El día de hoy estamos pues con el último programa de este año, hoy día sábado 30, ¿no? Haciendo el balance político del año 2023. Un tema, Manolo, es la aparición de un informe que hizo el Latinbarómetro sobre la democracia en América Latina, ¿no? Y le puso el título siguiente: Recesión democrática en América Latina, ¿no? Es el título, recesión democrática. Todavía hay también, no solamente recesión económica, sino también recesión democrática. Y
Dice pues el Latinobarómetro que en las democracias latinoamericanas no han sido deficientes en producir bienes políticos que demanda la población. Los principales bienes políticos son la igualdad ante la ley, la justicia, la dignidad, la justa distribución de la riqueza, la corrupción, los personalismos, el uso del poder para otras cosas que no son el bien común, minan el avance de la producción de bienes políticos. Eso es América Latina. Y eso, digamos, calza perfectamente en lo que está pasando en el Perú, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para producir bienes políticos en el Perú y para que la democracia, salgamos de la recesión democrática, ¿no? ¿Qué te parece esto, Manolo? El Latinobarómetro y otros instrumentos que trabajan en base a informaciones, a documentación de informaciones monográficas, información corriente y encuestas por muestreo sistematizadas, me permite hacer un pequeñísimo comentario respecto de algo que pudiera quedar en el aire y que de hace unos instantes. Mira, cuando yo me refiero a las encuestas en países donde existe división de poderes, donde existe, aunque exista recesión democrática y democracia devaluada, que también se ha utilizado eso, una democracia devaluada, las encuestadoras, unas y otras, tienen aspectos de coincidencia y aspectos de discrepancia, lo cual es absolutamente normal. Donde no hay esa posibilidad es en los países que los politólogos llaman de poder cerrado, que son distintos, ¿no? Países árabes, monarquías, Irán, que es otro país teocrático, hasta en Turquía, que es un Estado islámico, se permiten que existan encuestas, pero sin perseguidas a las que no son del gobierno. En China no hay. Tampoco existen en Corea del Norte. O sea, en los países, ya sean comunistas o no comunistas, pero de poder cerrado, no existe posibilidad de tener otra cosa que no sea la información del gobierno, del Estado o del partido. Bueno, en otras partes sí existe esta pluralidad que tú señalas, aunque no nos gusten sus gobiernos, no nos guste la gente, pero existe esta pluralidad. Lo que yo he tratado de decir es que tomar las encuestas como única fuente o fuente principal de interpretación de la realidad es útil, pero es incompleto. Es necesario, pero es incompleto y hay que tomar otras fuentes. Con eso paso a decirte que también, lo digo por mi propia experiencia, mi primera experiencia como encuestador fue como estudiante del Instituto de Estudios Sociales en 1962, cuando yo apenas tenía 18 años, encuestando en Lima y encuestando por Chosica y encuestando también hasta en Puno, un poquito más adelante. Y he sido encuestador en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Chile, donde más, Uruguay, y hemos diseñado y trabajado en encuestas por muestreo en varios de estos países, también con encuestadoras que aquí no trabajan, como Equipos Mori, que es una encuestadora mundial que está incluida en el informe mundial sobre el estado de las ciencias sociales en el mundo por parte de la UNESCO. Cierro el comentario. Lo que hay que hacer para ir brevemente y duramente a responder con vigor lo que tú has señalado con tanto desafío es que hay que buscar acuerdos. Hay que buscar un mínimo minimorum, un mínimo aceptable de acuerdos para producir bienes en el campo fiscal, bienes políticos. Pero, y valores. Bienes, acuerdos entre quiénes. O sea, el Congreso de la República no admite diálogo con nadie. ¿No es cierto? No quiere diálogo. ¿No es cierto? El Poder Ejecutivo dice que quiere diálogo, pero tampoco, ¿no? Ve a todos los demás que no están de acuerdo con él como sus enemigos. Ellos están por irse. Y lo que fue una institucionalidad que prometió, que fue una promesa de un periodo constitucional como el Acuerdo Nacional y el tipo de cosas que están
están relacionadas a lo que fue el diseño inicial del Acuerdo Nacional, hoy día son fuente de consultoría, si no me quiero extender en esto para que nadie se El Acuerdo sienta Nacional, ofendido. Manolo, está pintado Eso en no la pared. existe, hombre. Así es, eso no existe hace años. Eso sirve para consultorías de un grupo de amigos, que somos amigos, varios de ellos, pero no quiero ir más allá de eso. La respuesta es lo que haga la gente en su distrito, en su provincia, en su departamento, buscando juntarse con gente de bien y no con delincuentes. Ese es el problema. El problema, por ejemplo, ahorita las movilizaciones, las movidas que se están haciendo para ya preparar, calentar los motores a un adelanto de elecciones que para algunos es absolutamente indispensable y otros pueden decir que es improbable, y ahí se mueven entre esos extremos, se mueven las opiniones, y para otros hay que calentar motores para el 25, ¿correcto? Entonces, la producción económica va a estar cruzada por todo lo que hemos dicho anteriormente y además por todas estas movidas que van a ser crecientemente violentas, algunas dirigidas y otras espontáneas, porque a la gente que no tiene satisfacción de necesidades básicas va a protestar, y si no protestan se estarían suicidando, y los pueblos no se suicidan. Entonces, ¿Y tú crees, Manolo, de que este destape que ha habido de la fiscal de la Nación haciendo acuerdos, según la información que se ha difundido, ¿no?, con los congresistas a cambio de su apoyo, de archivar sus casos como ha ocurrido, ¿no?, de algunos ya, ¿no? Tú sabes que el presidente del Congreso tiene 52 carpetas fiscales abiertas. sí, O sea, conocemos eso, entonces, pero lo que no toda se esta dice, situación, ¿no? ¿Tú Frank, no crees de pero que lo que no se habría dice sido un es que golpe eso, muy fuerte a esta alianza que se ha producido entre Ejecutivo, Legislativo, Fiscalía, etcétera, y que ha deteriorado y ha puesto en cuestión, o solamente tú crees que va a pasar y va a seguir todo igual hasta el 2026? eso es parte, eso es el corsi, el péndulo, el corsi ricorsi. Lo que está ocurriendo ahora es el retorno de aquellos que fueron reprimidos por el primer acuerdo de corrupción en el periodo de Vizcarra, que continuó. Esa es una lucha que continúa, no es solamente lo que tú acabas de señalar. Porque, a ver, ¿qué pasa con Odebrecht? ¿Acaso Odebrecht es solamente esto? ¿Qué pasa con las carpetas fiscales que hay para otros que han dado soporte a Vizcarra y a los otros procesos anteriores, e inclusive al de Castillo? O sea, no es solamente lo que estás diciendo. Eso es una parte, es un escenario. Es la política, digamos, de la impunidad, Manolo, ¿no? Es pero la impunidad no está solamente ahí, está en otros fiscales, está en el Poder Judicial, está en los apoyos que van a tener de parte de grupos de estudios de abogados que trabajan para ellos, está en otras instituciones también. Eso es un aspecto sin duda importante y es el más llamativo ahorita, pero como analista, tú me estás preguntando y yo te respondo. Eso es la punta del iceberg. Y hay otros iceberg que la gente se está olvidando, porque lo que hay que hacer es apuntar al gobierno. Eso es lógico, y apuntar a quienes están gobernando. Eso es lógico. Y más o menos se olvidan de lo que estuvo detrás. Pero quien es analista tiene que tener memoria. Hay un deber de memoria, como decía mi antiguo jefe Federico Mayor Zaragoza. Hay un Pero ahora, Manolo, algunos ya han calificado a este gobierno, hablando de la democracia, para terminar con el tema de la democracia en el Perú, que este es un gobierno ya autoritario, ¿no? Pero es un gobierno autoritario que tiene el soporte autoritario del Congreso de la República, ¿no? Y que estaríamos avanzando a una cuasi dictadura. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Se está repitiendo el Congreso o la situación política, el Ejecutivo también, y el Poder Judicial y la Fiscalía autoritaria desde el periodo de Vizcarra, ¿o no es así? ¿Eso no es una evidencia? ¿Acaso no se iniciaron procesos de investigación que no han tenido ninguna andadura hasta hoy?
Y tú y yo y otros sabemos muy bien cómo ha sido la corrupción en todo ese periodo y quiénes se han movido y quiénes ni siquiera están en la información pública, ni de encuestas, ni de comentaristas, porque ha corrido harta plata. Como dicen corrientemente, la saben hacer o la han sabido hacer. Entonces, esto es un proceso no solamente comparable el hoy con Castillo, sino del hoy hacia atrás. Y no quiero decir que solamente desde el periodo de Vizcarra, por favor, esa es una expresión para marcar una diferencia entre una mirada actualísima del instante y una mirada un poquito más hacia atrás. Y todos sabemos que hay cosas que vienen de muy atrás, de muy, muy atrás, Frank. Eso lo sabemos. Por nuestra vida profesional y política. Ahora, para terminar, porque el tiempo ya nos ganó, Manolo, se ha ido rapidísimo, tú tocaste el tema del movimiento popular. El movimiento popular del año pasado, de fines de diciembre y de enero, fue un movimiento popular en alza, como nunca antes visto en el país. No, nunca antes visto, porque fue un movimiento donde las comunidades campesinas bajaban hacia las ciudades, se organizaban, se autoorganizaban, ¿no? Y se movilizaban y venían a Lima con sus delegaciones, ¿no? O sea, no venían a reclamar cuestiones de carácter social, demandas económicas, no, venían a hacer reclamos de corte político. Eso nunca ha pasado, que yo tenga memoria, ¿no? Pero así se inició pues un año 2023 con movilizaciones, con muertos, con asesinados, a mansalva, como toda la información periodística y judicial muestra ya de que la policía, ¿no?, y Fuerzas Armadas dispararon impunemente, inclusive contra ciudadanos que no estaban en movilización y que algunos inclusive estaban prestando auxilio a heridos. A ese le metían bala, ¿no? Toda esa información es conocida, ¿no?, ampliamente a nivel nacional, internacional, ¿no? Y está en las investigaciones. Por eso yo he dicho claramente antes que no es admisible que se cancelen las investigaciones de las responsabilidades gubernamentales o genéricamente hablando estatales. Eso no es admisible ni jurídica, ni éticamente, ni políticamente. Pero tampoco es admisible olvidar que desde las masacres de policías en la estación 5 en Bagua y el asesinato de los soldados en Puno, hasta el asesinato de los soldados en Puno, mucha gente ha tomado como normal que esas cosas ocurran y mucha gente solamente ve en la movilización una cosa espontánea. Yo veo eso, pero también veo operadores. Tú y yo hemos visto... Bueno, eso es lógico, pues, Manolo. Así se hacen las movilizaciones, hay operadores, pero tampoco vamos a decir que fueron los terroristas, el narcotráfico, como decía Otárola y compañía, ¿no? Y que venían de Bolivia con balas dundum. Eso ya puede. Los que alquilan los camiones y los buses no son pues todos... No se le puede poner a decir que todos son terroristas. Manolo, me están tocando la campana. Ahí hay muchos ilegales. Ya, llegamos al final del programa, pero para terminar, Manolo, hay que decir después que el movimiento ese popular tan fuerte desde el inicio del año, no, hoy día pues ha amainado y no se moviliza. Para terminar, amigos oyentes, porque la gente está harta y no hay un movimiento, hay varios movimientos populares según regiones o departamentos, Frank. Así es. Me callo para que puedas terminar, disculpa. Sí, para terminar, como siempre, queremos llamar la atención sobre las novedades que trae el número 148 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada último número, Año Negro, hay luz al final del túnel, para referirse al balance del año 2023 del gobierno de Boluarte Otárola. Trae además interesantes artículos, ¿no?, sobre la cultura política nacional. Bien, amigos, con esto cerramos nuestro último programa de Perú 2030 del año 2023 y nos vemos el próximo año, ¿no?, el sábado a las 10 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. Adiós, Manolo, nos vemos. Muchas gracias, Franz. Un fuerte abrazo.
Valioso trabajo. Feliz año. Un fuerte abrazo. Feliz año. Feliz año y hasta dentro de un ratito, una semana pasa volando. Así es. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.